Y tenemos una visita en el estudio, está con nosotros Juan Mendizábal, quien es ex coordinador de General de emergencias. General de Emergencias. Una persona que conoce mucho de la ciudad de Quilmes, una persona que ha estado en función, que tiene mucha experiencia y que vamos a estar conversando un poco de todo. ¿Cómo le va, Juan? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación y buen día a la audiencia. Bueno, aquí quiero que nos cuente un poco para el que está escuchando cuál era el cargo que ocupaba, digo, cuál era la función que llevaba adelante como coordinador general de emergencias. Bueno, dentro de la Coordinación General de Emergencias, ese cargo se creó en la gestión de Molina. Arrancó en el área de defensa civil como dirección general, después, bueno, fue creciendo y se fueron tomando otras áreas dentro de la emergencia que van de la mano por las situaciones críticas que puede haber en la ciudad. Y la Coordinación General de Emergencia lo que coordinaba era desde defensa civil, el área del equipo de guardavidas de la Ribera, que está tanto en invierno como en verano, la Dirección General de Tránsito y Transporte y Movilidad Urbana, que era la parte de vía pública de lo que es tránsito, y después, bueno, era el tema de patrulla urbana, después se hacía todo lo que era el trabajo con las fuerzas de la federales que se hacían en la ciudad, se trabajaba con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y también era todo el trabajo diario con los bomberos voluntarios de los 4 cuarteles de la jurisdicción, y también el apoyo constante al SAME en diferentes intervenciones que tienen en la ciudad. Juan, no solo en el micrófono, sino también fuera del aire, entendemos que usted es una persona que soluciona. Hablamos y encuentra soluciones a problemas, le busca la solución, digo, no se queda en el problema. ¿Qué pasa que en la función, en la gestión, vemos que hay gente que no quiere resolver? Bueno, acá lamentablemente no es solamente de un gobierno el problema este, es un problema que viene ya de muchos años, en el cual lamentablemente, ¿no? Se ponen personas en ciertas áreas y sobre todo algunas fundamentales que no vienen con ninguna expertise, ninguna preparación anterior, y muchas veces vos ves que suceden esos desarrollos en las áreas a prueba y error. Entonces eso genera que se atrasen muchísimas decisiones, muchas veces muy importantes. No quiere decir que en todos los gobiernos suceda y en todas las áreas, pero realmente, bueno, hay una frase que hace muy poco dijo una persona de la política muy importante, que hay funcionarios que no funcionan. Y realmente no funcionan, aunque uno quiera que funcione, porque no saben. Entonces ahí estamos en un problema grave porque se retrasan un montón de decisiones y de acciones que van en bien del vecino. Como siempre yo digo, la política significa estar a disposición, resolver y trabajar en función de las problemáticas que tiene el vecino. Y lamentablemente mucha gente eso no lo entiende. No es el todo, pero hay muchas personas que entienden que la política la ven como una salida laboral, como un futuro, y muchas veces más charlas de café y entre amigos que realmente trabajar todos los días en resolver los problemas de la ciudad, que son muchísimos, muy importantes y que ameritan el trabajo en equipo y en conjunto desde el intendente de turno, que es el jefe de todo, y sus secretarios y sus personas, hasta las direcciones en las diferentes secretarías. Entonces sí, hay que trabajar y hay que estar. Es muy fácil resolver cuando uno sabe en el área que está y después que va a trabajar todos los días como corresponde y es full time, no hay horario y hay que estar. Bien mencionaba recién que Quilmes tiene muchísimos problemas, bueno, no solamente Quilmes, sino todo el país está atravesando una serie de problemáticas que lo vemos en lo cotidiano. Si tuviera que arrancar por resolver algunos problemas, ¿por dónde sería el punto inicial que hoy Quilmes está necesitando? Quilmes necesita siempre de la mano, lamentablemente, de la provincia y de Nación para poder generar un montón de actividades y resolver problemas, porque la problemática más grande es el presupuesto y el dinero que uno tiene para ejecutar en función de lo que recauda el municipio. Pero dentro de las áreas se van haciendo proyectos, el Estado tarda mucho a veces en ejecutar, se ha resuelto con el expediente electrónico y algunas herramientas que se fueron generando, que eso sea mucho más viable y mucho más rápido, pero bueno, Quilmes tiene problemáticas de todo tipo, son 94 kilómetros cuadrados, 106 asentamientos o barrios carenciados, humildes, que hay que ir urbanizando, hay que trabajar mucho. Tanto en una gestión como en la otra se fueron haciendo obras, se van haciendo cosas, como yo siempre digo, no alcanza, porque es tanta la problemática. Yo creo que estamos cerca de los 900.000 habitantes y un 50% la pasa muy mal. Dentro de ese 50% hay gente que la pasa peor. Y entonces, bueno, tenés que resolver la problemática diaria, tenés muchas acciones de desarrollo social,
ni hablar de la Secretaría de Salud, mucha actividad del SAME, y después, bueno, todo lo que tiene que ir generando el Ejecutivo para que la ciudad sea más viable, se vaya generando recursos, trabajos, mucha gente que necesita trabajar, está muy precarizada, y bueno, va viendo cosas, pero bueno, lleva mucho tiempo, se tarda a veces, no porque se quiera, sino porque es así el sistema. Y bueno, hay que resolver. La ciudad es crítica Sí. para cualquier intendente, pero hoy uno ve que tanto como una gestión como otra se fueron haciendo cosas, se siguen haciendo cosas, todo no está mal. También hay que reconocer cuando las cosas se hacen y están bien. Y hay otras áreas, y hay áreas que a veces no funcionan bien, que también los políticos tienen que escuchar al vecino cuando, che, mirá, esto no está tan bueno o algo está pasando, hay que fijarse, porque esto es como un engranaje muy grande que a veces hay que ir ajustándolo. ¿Cómo ha visto, bueno, luego de las PASO, ya hemos pasado las elecciones primarias, también las legislativas, pero cómo ha visto los cambios en el gabinete local luego de las PASO, en donde hemos visto algunas movidas de fichas en Quilmes? Y lo normal es que después de las elecciones, normalmente se escucha también, ¿no? A la gente expresar su voto, ya sea en la confianza, como también cuando están en desacuerdo de muchas cosas, y está bueno que se tomen nota, se revea, y si hay que hacer cambios hay que hacerlos, si hay que ajustar, y si hay cosas que están muy bien que se están haciendo, hay que potenciarlas. Eso es lo normal que tiene que suceder. Cada uno con su impronta, ¿no? Como yo digo, cada gobierno tiene sus formas, no, totalmente diferentes, ya sea de Juntos por el Cambio, con el Frente de Todos. Pero bueno, dentro de lo que es el trabajo diario hay que trabajar. A veces, muchas veces la militancia no hay que involucrarla tanto dentro del trabajo diario, sí, militar, trabajar dentro del espacio político que cada uno está y darle para adelante porque la ciudad necesita de buenos funcionarios, de gente capacitada, y yo creo que Quilmes tiene muchísima gente capacitada. Muchos están en gestión hoy y otros no están en gestión. Entonces muchas veces, bueno, hay que ir armando ese gran engranaje, ajustarlo, pulirlo y tratar de sacarlo mejor para que la ciudad sea una ciudad inclusiva, que tengamos una ciudad de todos, que todos estemos tranquilos, podamos vivir mucho más tranquilos con el tema de lo que es la seguridad, que es un tema creo que primordial, supera el tema económico, y igualmente es un tema difícil que lleva mucho desarrollo, mucho tiempo de trabajo, y como yo se lo dije muchas veces a los secretarios cuando yo estaba en gestión, y como se lo he dicho también al secretario que está hoy, que todo no alcanza, esté quien esté no alcanza porque es muy difícil Quilmes, es muy problemática, y aunque hagas muchísimas acciones, lamentablemente el problema o esa acción que no se hizo bien tira todo por la borda del resto para la gente, ¿no? Pero igualmente se sigue trabajando, se va creciendo, se arrancó en la gestión de moneda con las cámaras, se fueron puliendo, se hizo el centro de emergencia, la gente que está ahora fue poniendo tecnología, va sumando otras funciones al centro de emergencia, se fue creciendo la patrulla urbana, se readecuó en el formato que a ellos les pareció, uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno, los móviles están, se ven, y después un reordenamiento dentro con la policía, un trabajo que tiene que ser muy coordinado, es un trabajo arduo de las 24 horas, creo, muy estresante, pero bueno, el apoyo a la policía tiene que ser incondicional. La policía trabaja bajo presión las 24 horas Es cierto. y es muy difícil la problemática que tenemos en la calle porque el delito va mutando. No es lo mismo un delito en la jurisdicción de Quilmes Novena con Quilmes Octava, o sea, Quilmes Primera puede ser parecido el delito a las situaciones con lo que es la segunda de Bernal, pero bueno, todo va cambiando y bueno, el Estado tiene que estar apoyando a esa policía que todos los días está trabajando con lo que tiene. Ojalá que se vaya profesionalizando muchísimo más, que se vaya agregando tecnología y que tengan adecuado todo lo que es las herramientas desde móviles, armamento, ropa, para poder trabajar más cómodos y dar realmente la respuesta que el vecino estaba pidiendo, porque tenemos hechos terribles Todos los días. todos los días y bueno, muchas veces hay que abordarlos y no te alcanza. A veces yo entiendo, y los que lo vimos de adentro, que a veces no te alcanza todas las herramientas que tenés, pero bueno, muchas veces hay que seguir, hay que batallar y darle la batalla a la guerra de la inseguridad, que es tremenda. Juan, el domingo hemos visto que el Frente de Todos ganó las elecciones en la ciudad de Quilmes. Dieron vuelta un resultado de 7 puntos casi de diferencia con la oposición, con Juntos en Quilmes.
¿Por qué pasó esto? Desde su análisis, desde su punto de vista, ¿por qué el Frente de Todos logró dar vuelta a esta elección? Yo creo que lo que hicieron en el Frente de Todos fue una jugada de ajedrez muy importante. Y lo que ellos hicieron, plantearon desde haberlas perdido en su momento las PASO, entre la sumatoria de las dos boletas que tenía Juntos por el Cambio, haber hecho estrategias de trabajo y salir a buscar el voto que no le estaban dando, con diferentes acciones, podés estar o no de acuerdo, pero el fin era dar vuelta a la elección y se dio vuelta. Y me parece que del otro lado es como que se relajaron mucho. También lo que se observó como vecinos es que no se planteaban qué es lo que íbamos a hacer o a qué apuntábamos dentro de las listas muchas veces. Los candidatos sacando las cabezas, el resto era gente que no se conoce o no sabemos en qué estuvo. Sobre algunas listas en particular yo tengo mi opinión. Me parece que las listas deben ser con personas sobre todo que estén capacitadas para semejante gestión. Van a tener que hacer en el deliberante, cuidar al vecino, pelear por el vecino, ver qué necesita el vecino y dar la discusión. Y a veces hay gente que no sé qué hizo, si trabajó en el Estado alguna vez, si tiene capacidad de resolución, qué preparación tiene. Y me parece que un poco pasó por ahí. Y después, bueno, la guerra de la política antes de una elección es el pase de facturas, las carpetas, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. Creo que los vecinos están un poco cansados de todo eso. Yo prefiero Sí. que en vez de decir si vos tenés un problema, o yo hice, o vos no hiciste, o porque vos lo pintás de violeta y yo lo pinto de amarillo, eso hay que dejarlo de lado una vez por todas y empezar a contar al vecino que si yo llego a sentarme en una banca, qué es lo que voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, cómo voy a resolver problemas, de dónde voy a juntar los recursos, cómo voy a ver para que sea todo más viable y a dar la discusión con el Ejecutivo cuando la tenga que dar y también apoyarlo cuando hay que apoyarlo, porque también hay que entender que a veces hay acciones que están muy buenas y no porque es el otro tenés que estar siempre en contra. Porque lo único que atrasás es que el vecino viva mejor. Es cierto. Bueno, el Consejo con estos resultados quedaría con una mayoría para el Frente de Todos. ¿Cómo cree desde su opinión que se va a manejar la oposición? Digo, ¿va a ser una oposición más dura? ¿Va a seguir siendo esta oposición tímida que fue durante toda la pandemia? ¿O va a poner algún límite, va a marcar la cancha? Yo creo que de una vez por todas, el que tiene la mayoría tiene que gestionar en función de los lineamientos y los proyectos que tienen. La oposición tiene que acompañar o si no, también debe dar la discusión cuando no está de acuerdo. Pero yo creo que tiene que ser un poquito más sano todo y menos radicalizado. Y las discusiones se tienen que dar de otra manera. Yo muchas veces digo que desde el disenso llegamos al consenso de las cosas porque todos no tenemos que pensar igual. Pero es evidente que muchas veces terminan discutiendo de manera personalizada las cosas y la función de ellos es discutir y buscar en buen puerto y llegar a buen puerto en función del vecino la necesidad que tiene. Así que espero que todos en general pongan las barbas en remojo, que se trabaje de otra manera, que se den los debates que correspondan, que se den los informes que se pidan y que todos de un lado y del otro hagan lo que corresponde para el cargo que tienen y que obtuvieron. Para el 23 falta un montón, espero Sí. que no se pongan en modo campaña más de uno. Y después los que son cabeza de los diferentes partidos, también que acompañen a las personas que tienen abajo, ¿no? Porque mientras que todo está bien, estamos, y cuando no está todo bien, no estamos. Y la verdad que a veces uno lo ve de afuera y lo ve de enfrente o lo ve de costado, como le quieran llamar, Sí. no está bueno. Y las discusiones pasan por otro lado. El personalismo, cuando vos estás en la política, hay que dejar un poquito de lado y empezar a pensar siempre en el otro, en función del otro. Ayer fue el día de la militancia, ¿no? Y decían que todos Así es. militaban, que vos entendés la militancia desde el momento que empezás a entender la necesidad del otro. Bueno, ojalá que todos militen, del partido que sean, a partir de ahora y vean la necesidad del otro, porque Quilmes está lleno de necesidades. Juan, de acá al 2023 queda tiempo. ¿Se ve participando activamente desde alguna lista, integrando o con ganas de integrar alguna lista? Yo le dije siempre, yo cuando fui a la gestión de Molina, yo fui a hacer gestión. Político no era, vengo desde otro lado, con otra preparación totalmente diferente, muy capaz hasta verticalista, como dijeron mucho, pero bueno, me crié de chiquito de esa manera y entendía que muchas veces el organigrama era de esa manera y la forma de trabajo. Yo soy un vecino que tengo ganas de vivir en una ciudad que sea la más linda, una ciudad que Quilmes vuelva a ser esa ciudad que era del sur, que venían todos a conocer Quilmes, que la ciudad crezca. Y si alguien necesita una mano de Mendizábal, la mano se la voy a dar.
no hago tanto personalismo porque entendí y vi, sobre todo ahora, que muchos que eran radicales terminaron con los peronistas con los radicales. Entonces es como que todo muy raro y por eso hay fuerzas que hoy están creciendo, que no existían, o personajes que están creciendo, porque la gente está buscando opciones. No importa, a veces la parte política está buenísima, pero a veces necesitan ver qué es lo que sabes hacer. Y estamos cansados de ver gente que no sabe hacer. Por eso estamos como estamos, tenemos los problemas que tenemos, tardamos lo que tardamos en resolverlos, y yo creo que el intendente que esté de turno a veces se hace muy complejo manejar esa dotación de casi 9.000 empleados, de la parte política, porque muchas veces los propios te hacen trampa. Entonces es muy difícil trabajar así. El que va a trabajar tiene que comprometerse. Se tiene que entender que el que le paga el sueldo es el vecino. El intendente lo puso en función, pero el que te paga el sueldo es el vecino. O sea que tu empleador está esperando que vos des una respuesta por el trabajo que te dan. Esto a veces me hace acordar cuando vos tenés empleados y te dicen, y este mes no me pagás más porque no fue re bien, o porque llegué temprano. No, tu obligación es trabajar como corresponde, llegar temprano horario y estar donde tenés que estar y hacer las cosas como corresponden. Y si no te gusta, como también lo dijo una persona de la política hace poco, de manera muy efusiva, buscate otro trabajo. Anda y busca otro trabajo. Si hay 1.000 trabajos. Si vos no naciste en la política, vas a morir en la política. La mayoría, o casi todos, ninguno nació ahí. Fueron llegando por diferentes circunstancias de la vida. Así que si no te gusta, te tenés que buscar otro trabajo. Ahora, eso sí, yo le pediría, tanto los que están hoy como los que estuvieron o los que van a estar, de director para arriba, hasta el secretario, muchachos, vayan a la calle, vean al vecino, que no les cuenten las cosas, hay que palparlas de manera propia y buscar la resolución en la gestión de esa manera. Porque los sueldos son muy buenos, tienen todo, esos 4 años que vos estás, tenés todo para poder manejar un montón de herramientas, hacer un montón de acciones, que capaz que una acción mínima para vos es un mundo para el vecino ese que le está necesitando y que le resuelvan el problema. Ya sea de la luminaria, ya sea de la poda, ya sea del bacheo, ya sea del agua, la cloaca, la emergencia, la seguridad, la salud, lo que sea. Entonces yo bienvenido sea a todas las obras que van a venir, bienvenido sea hasta, como recién hablábamos, el tema de la nueva estación de trenes. Eso va a generar, te lo decía vos, el tema de la movilidad urbana, Sí. la generación de transporte público y de que eso llegue mucho más cerca al vecino genera que no uses el auto, entonces genera que el transporte público sea mucho más usado por los vecinos para trasladarse y que no esté tan cargado el tránsito constantemente porque está saturado. Quilmes es una ciudad inviable con el tránsito, necesita ciertas acciones, ya sea Quilmes como Bernal Centro y también la zona de Solano, ¿no? El centro Sí. comercial, algunas acciones correctivas importantes que en algún momento se tienen que dar, porque ya hoy está saturado de una manera. Imagínate que te cortaron Irigoyen y Videla por una manifestación en el juzgado y ya los colectivos, pobrecitos, un caos para que pasen por el poco espacio que hay. Los vehículos que llegan, la ciudad cargada, ya sea de la parte de lo que es la educación, la salud, la justicia, lo comercial, más lo bancario, Claro. más la parte de hipermercados, es muy complejo, porque vos tenés mucha circulación, que en algún momento había un proyecto muy lindo de hacer en la bajada autopista de Quilmes, en esas zonas que hay, hacer unos parques como industriales, pero logísticos, y que mucho de lo que entra a la ciudad entre en vehículos chicos, no en vehículos grandes. Yo muchas veces lo veíamos desde el lado de la emergencia por el tema de los transportes de combustible. No es lo mismo tener un camión en Quilmes, Lavalle y Garibaldi descargando 40.000, 38.000 litros de combustible que tener cargando uno de 8.000. Ante una emergencia o un incidente, el abordaje es totalmente diferente. Claro. Y la criticidad es también diferente por la peligrosidad de esa carga, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden ir generando. Está el tema esto ambiental que hay que apuntarle mucho. La planta esta de separación, de generación, El ecoparque. el ecoparque, la gente esta nueva que está con los carritos vestida de azul, que está juntando el cartón, la botella, que va Sí. de a poquito, de un trabajo de hormiga, ¿no? Que están haciendo, que se ve en el centro de Quilmes sobre todo, gente súper educada, porque la verdad hay que uno que tiene destacarlo. comercio, sí, no, vienen educadamente, te piden un poco de agua fría, te llevan los cartones, separan las botellas de plástico, todo eso genera a que ese material se recicle y que también empecemos a entender que la problemática ambiental que hay gravísima, no digo que se va a corregir, pero
empezás a mitigar un poquito. Sí. Y empieza la gente a entender que también tiene que separar el orgánico de lo que Es se puede educar reciclar. también a los Es un que tema no de sabemos. educación. Pero bueno, de a poquito esa gente está haciendo un trabajo muy importante. No importa quién es, quién nos maneja. Bueno, ya empieza todo el tema Claro, bueno. político. Pero el tema es que el trabajo está bueno. Y ojalá que se haga en toda la ciudad. Y bueno, lo hizo este gobierno y felicitaciones, aplaudirlo. Tal cual. Y el que venga que lo potencie y que cada vez Y que no lo deje atrás. ya los caballos y los carros desaparezcan de una vez por todas como debe ser, que tengan un motovehículo con un carrito, que se genere una herramienta de trabajo, porque esa gente hay que dar una salida laboral. O Quilmes lo que más necesita hoy es trabajo. Entonces también ver el tema de la ribera, potenciar la ribera en función del crecimiento y como era en alguna época la nocturnidad, llevar hacia la ribera, que estaba bueno, más que todo para también una cuestión de seguridad y de control, y todos esos negocios que hoy están cerrados que se vayan abriendo, y bueno, que la ribera vuelva a ser como el Pejerrey, lugares hermosos donde uno puede ir a Así pasar es. el día, y toda esa gente que también necesita, como ahora viene el verano, esparcirse de alguna manera, que es muchísima, no solo de Quilmes, de 8 o 10 municipios aledaños, todos esos sábados y domingos tenés muchísima gente porque el trabajo de guardavidas es incansable, o sea, no paran. Las 24 horas guardavidas durante la temporada de verano en Quilmes están trabajando porque es mucha la demanda. Y bueno, y ver cómo se desarrolla la ciudad y después, bueno, hacia el oeste, ver también el tema de todo lo comercial y después ver cómo empezar a hacer parques industriales, mini parques, radicar industria, parques logísticos. Hoy la logística demanda mucho en los repartos, no llegan. Una problemática que tuvo tránsito siempre son esos camiones de las empresas grandes que salen con 60, 70 boletas para entregar el día, es inviable. Tienen que tener un horario de carga y descarga. Están los box, pero bueno, esos box tendrían que ser 24 horas, un poquito más grandes, cerca de las esquinas. Había que hacer una renovación y reorganizar ese sistema de carga y descarga porque generan dentro de la ciudad, en los horarios críticos, salida de colegios, edificios cada vez menor cantidad de espacio para el estacionamiento de los vehículos, Claro. proyectar, hacer lugares de estacionamiento, como en algún momento se pensó en algún momento el tema debajo de las plazas o en lugares libres, en vez de hacer un edificio, hacer cocheras, porque se necesitan. Hoy un departamento tiene entre 1 y 2 vehículos y se vende como una cochera, o sea, un vehículo queda afuera. ¿Dónde ponemos ese vehículo? La ciudad no tiene previsto eso y también eso va a generar trabajo porque va a haber inversión privada y va a generar un montón de movimiento de obra y mucha gente que va a encontrar una salida laboral. Eso genera que la rueda empiece a funcionar y que estemos todos un poquito mejor, ¿no? Juan, para ya ir finalizando, como siempre nos gustaría que agregue lo que crea necesario, dejamos el micrófono abierto y también para dejarle un mensaje a quienes nos estén escuchando. No, Micrófono que el abierto. tema es que creo que es un momento que ya pasaron las elecciones, está todo dicho, Ujú. se terminó por un tiempo y me parece que ahora es un momento de ponerse a trabajar todos, cada uno en el lugar que le corresponde, del lugar que esté, y empezar a colaborar, a traer proyectos, si son viables, si se los escucha, ya sea el que hoy gobierna como el que está de la oposición, y empezar a ver que tenemos que cambiar la ciudad. No hay mucho más tiempo para que esta ciudad tenga cambios realmente que sean visibles y son complejos también, pero hay que hacer cambios porque la ciudad está complicada. Y yo sé que a todos les pasa que pasa por el presupuesto muchas veces. Entonces, bueno, la inversión ojalá que sea la que corresponde, que se genere fuente de trabajo, que los comercios vayan creciendo, que se reabran un montón de locales que están cerrados, que haya créditos blandos desde el Estado, desde el Banco Provincia, Banco Nación, para que los comerciantes puedan readecuar su comercio, volver a abrirlo, llenarlo de mercadería y después, bueno, ojalá que también se pare un poquito con el tema de la suba de los precios porque la mirada que tenemos muchos que somos comerciantes y lo vemos como muy desmedido. Hay mucho aumento que no tiene nada que ver con la realidad, no entienden que eso impacta en el bolsillo del que menos tiene. Y realmente que se aumenten las cosas, yo te entiendo, que bueno, que se genere la inflación, pero alguien en una portada tiene que decir basta, hay que pararlo. No sé si el camino es poner todos los precios de una sola manera, pero también el que genera ese precio también tiene que entender que a veces las subas son desmedidas. Y nos pasa con un montón de productos que vos decís, ¿y por qué aumentó si la semana pasada lo estábamos vendiendo a este precio? Sí. Y teníamos una bonificación, ¿por qué sacaste todo y lo aumentaste un 20%? O sea, no tiene coherencia a veces las cosas. Y la gente está con la plata muy justa, hoy se está vendiendo mucho alimento con tarjeta de crédito,
rarísimo, nunca visto, pero también necesitan esa salida para Oxígeno. poder comprar y oxígeno buscan. Y en algún momento eso se corta. Entonces yo creo que pasa un poquito por ahí. Ojalá que esto se empiece a readecuar, que bajemos todos los decibeles, ya pasan las elecciones, ya se sabe cómo es la historia, y también que muchos revean por qué les fue mal, los que les fue bien también vean que cómo hicieron y que potencien sus cosas y que de una vez por todas seamos todos sinceros, ¿no? Muchísimas gracias, Juan, por la visita y por toda la información que siempre nos da. No, no, gracias a usted por la invitación y bueno, lo único sí, pedirte un minutito Sí. y pedirle a la gente el apoyo a los bomberos voluntarios como siempre. Los cuarteles están haciendo algunas acciones de manera económica para poder solventar los gastos. Los cuarteles tienen mucho gasto y la pandemia pegó muy duro en todas las instituciones. En Quilmes tenemos 4, los bomberos voluntarios de Bernal, San Francisco Solano, La Florida y los bomberos de Quilmes. ¿Cómo puede colaborar la gente con La los gente bomberos puede voluntarios? colaborar con diferentes acciones que están haciendo, hay bonos, contribuciones. Está el tema de las rifas que van a volver a salir, Sí. seguramente. Después está el tema de los subsidios que cobran, pero bueno, el cuartel genera gastos mensualmente muy, muy grandes. El bombero vestirlo sale muchísimo dinero, el mantenimiento de las autobombas y el trabajo es cotidiano, que hay intervenciones en la ciudad siempre. Sí. Muchísimas gracias, Juan. No, gracias a ustedes por la invitación.